Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a esta etapa de entrevista. Vamos a requerir que primero nos diga su nombre completo, el cargo al que aspira y lugar de procedencia, por favor. Pilo, Ishikosh, Winiko, Bachanetla, Bachañapusical. Señoras y señores, reciban un cordial saludo en la lengua maya chol del estado de Chiapas, servidor Reinaldo Vázquez Ramírez, originario del ejido Suclumpá, municipio de Salto de Agua, Chiapas, y aspiro para ministro de la Suprema Corte de origen indígena. Muchas gracias. Gracias. Empezamos con la primera pregunta en razón de que, bueno, usted es conocedor de los temas de pueblos y comunidades indígenas. Respecto a estos temas, tenemos un principio de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cuál sería el límite o cuáles serían los límites que podrían estar revisándose desde la Corte para que esto sea también coordinado con los temas relacionados a derechos humanos? Me parece que al día de hoy el principio de libre determinación de los pueblos indígenas se encuentra en ciernes, porque hace algunos meses se reconoció la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Pasó mucho tiempo, desde la Constitución de 1917 hasta 1992, que se da la primera reforma en materia indígena, y posteriormente en 2001. Y ahora el año pasado podemos advertir que habría una gran oposición o reticencia en el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Entonces, los asuntos que han llegado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que ver básicamente, precisamente, con cuáles son los límites de cómo se puede decidir en cuanto a las dimensiones de la libre determinación de los pueblos indígenas. Hay que recordar que las autonomías o las dimensiones en materia de pueblos indígenas se puede dar una autonomía política, una autonomía jurídica, una autonomía social. Sí. Y los últimos criterios de la Corte, sobre todo, están en limitar algunas prácticas que de alguna manera violan los derechos, en este caso de las mujeres. Algunas prácticas que pueden ser que de alguna manera no son justificables, pero que tiene que darse un límite, por ejemplo, el de la matrimonio forzado, ¿no? Por ejemplo. Y en materia, sobre todo en materia electoral, se han estado también estableciendo algunos criterios cuando no se impide la participación política de las mujeres indígenas en los puestos comunitarios. Entonces, los límites podrían ser esos que están reconocidos a nivel convencional y a nivel constitucional. Pero me parece que ya haciendo un planteamiento diferente, tendríamos que nosotros como juristas, ya sea formados en el derecho positivo, ¿no? Tenemos una visión que tenemos que deconstruir. Porque al final del día, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT es de corte occidental, entonces no se ha considerado de alguna manera la visión de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que ahí hay un problema que necesariamente va a tener que determinar la Corte, y de ahí la importancia de la perspectiva intercultural en el momento de solucionar estos asuntos. Por eso pretendo visibilizar la agenda indígena en el Poder Judicial de la Federación. ¿Y bajo qué parámetros estaría usted haciendo que esta agenda sea realmente funcional en nuestro poder pues máximo, ¿no? Primero hay que recordar que somos 23.2 millones de personas que se autoescriben como personas indígenas. Y no es posible que al día de hoy en el Poder Judicial no existan juzgadoras de origen indígena. Hay una subrepresentación. Necesitamos jueces de distrito, magistrados de los colegiados de la Sala Superior y obviamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, estas personas que lleguen con esta nueva formación no solamente tendrán que conocer los decretos, las leyes que se publican en el Diario Oficial de la Federación, sino que también es importante conocer el derecho indígena, el sistema normativo indígena, que prácticamente hay 68 visiones, ¿no? Y que por antonomasia pues es prácticamente oral. Es ahí donde no hace ese vínculo, ¿no?, de un jurista
que está formado a través de las normas, de la jurisprudencia y de la costumbre. No, en pueblos indígenas se tiene una visión más allá. Entonces, yo creo que eso es importante conocerlo y obviamente revisar pues, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de pueblos indígenas que de alguna manera expanden los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Muchas gracias por su respuesta. Adelante. En ese orden de ideas sería la parte central de su aportación si llega a ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el reconocimiento del derecho indígena. Sería obviamente una de mis prioridades, pero hay que tener en cuenta, y yo creo que se ha soslayado, que en México desafortunadamente hay más de 40 millones de pobres. Y eso incide de manera directa en el acceso a la justicia. Muy bien. Entonces, me parece que los juzgadores tenemos que, de alguna manera, tener no solamente la perspectiva de género, tampoco, obviamente, combinarlo con las metodologías que se han establecido, ¿no? Por ejemplo, la interseccional y obviamente la perspectiva intercultural. Son elementos que son necesarios para determinar si una persona justiciable tiene alguna condición de vulnerabilidad. Entonces, me parece que ese es primordial y se ha soslayado por mucho tiempo por parte del Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo creo, me parece, que para mí sería un juzgador cercano a la gente, ¿no? Teniendo como prioridad esos elementos que ya he mencionado, y yo me aboco más a la defensa de los derechos colectivos por encima de los derechos individuales. Entonces, ha sido esta corriente que yo vengo trabajando, como pueden verlo en los asuntos que he estado defendiendo en materia de derechos colectivos de pueblos indígenas, y es una posición también filosófica, no solamente de derecho, sino que generalmente cuando el Poder Judicial de la Federación dice, por ejemplo, en la materia electoral que está defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, sí es cierto, pero está defendiendo los derechos individuales por encima de los derechos colectivos. Pero sabemos que la naturaleza de los derechos colectivos se presentan en la comunidad, ¿no? Todo está interrelacionado en las comunidades indígenas. El derecho, la moral, la religión, entonces no puede ser indivisible. Entonces, un juzgador que está formado desde el punto de vista positivista va a privilegiar un derecho individual por encima de un derecho colectivo o por encima de los derechos de la comunidad o de la colectividad. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muy breve. Sí, adelante. Abogado, ¿nos pudiera hablar de los parámetros que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar que se cumple el derecho a la consulta y, en su caso, el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas? Sí, claro. Yo ahí tengo muchas dudas en cuanto al cómo la Suprema Corte ha determinado la materia de consulta. Primero, yo creo que es importante decir que de manera desafortunada, y por eso es mi planteamiento, mi postulación, es que ya en los pueblos indígenas no podemos ya estar de acuerdo en que los do indígenas, ¿sí?, decidan por los indígenas. Ese es en primer término. Entonces, ya un tema que menciona la magistrada, se han determinado una serie de requisitos, ¿no?, a partir de la interpretación del convenio 169 de la OIT, artículo 6, obviamente varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que se ha creado por parte de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, de los asuntos de la tribu Yaqui, del Acueducto de Independencia, si no me equivoco, y prácticamente se ha establecido que la consulta debe ser libre, previa, informada, culturalmente adecuada. Sin embargo, yo no coincido en que en el último criterio, me parece no me acuerdo de qué sala es, pero donde dicen o donde dejan de un lado el consentimiento, ¿no? El consentimiento me parece que es fundamental, porque el último criterio de la Corte, si no me equivoco, señala que el consentimiento no es un requisito determinante
para la implementación de esa medida legislativa o administrativa. Y me parece que a mí es fundamental. Es obvio, ¿no?, que si no dan el consentimiento los pueblos indígenas para que se implemente la medida en cuestión, pues no se debe de realizar esa consulta o ese proyecto. Entonces yo creo que ahí no estoy en contra de las últimas tesis o criterios que ha emitido sobre la Suprema Corte sobre la consulta. Incluso algunos ya han llegado a considerar que si la ley o la medida que se pretende implementar es conveniente, ya no es necesaria la consulta, pero insisto, esa es la visión de una persona monocultural, ¿no? Y no estamos de acuerdo, más bien hay que darle a los pueblos indígenas la oportunidad, ¿no?, garantizarles el derecho de participación política, que ellos decidan cuál es el destino de su vida. Entonces, yo así lo dejaría, ¿no?, con esas últimas críticas, últimas tendencias que ha emitido la Suprema Corte, que prácticamente no estaría de acuerdo. Tiene un minuto para concluir, hacer un cierre. Sí, me parece que en esta nueva coyuntura que se presenta en el Estado mexicano, los pueblos indígenas también debemos ser protagonistas, tal y como lo hemos sido en todas las transformaciones de este Estado, incluso antes de que México se conociera de esta forma. Los pueblos originales, los pueblos originarios habitaban originalmente esta nación, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que al día de hoy la Constitución de 1917 y en las últimas reformas nos reconozcan, ¿no?, la personalidad jurídica? Entonces, yo creo que nosotros debemos también formar parte, por eso es la postulación el día de hoy. Tenemos los elementos teóricos necesarios, las elementos metodológicas, ¿no?, o que son necesarias para la labor hermenéutica, ¿no?, de un juez constitucional. Y sobre todo, lo que me caracteriza es que tengo un trabajo en territorio, directamente con los pueblos indígenas, en su defensa y en su acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos su participación. En nombre del comité le agradecemos y estaremos pendientes de posteriores comunicaciones. Muchas gracias. Gracias.